Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para esto les voy a invitar a meditar unos instantes en un momento de campana a campana. Muchas gracias, quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar a mayor número de personas posibles a con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a quien guste junto conmigo a que pronunciemos la oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Pues bien, con esto vamos a dar por abierta la reunión del día de hoy. Esta semana hemos visto temas de manejo de situaciones emocionales y el día lunes vimos el quinto paso. Admitimos ante Dios, entre nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. El día martes estuvimos viendo el tema de autoconciencia, cómo conocer tus emociones. El día miércoles vimos el tema de manejo de crisis emocionales. Y el día jueves vimos el tema de primeros auxilios psicológicos. El día de hoy estamos cerrando pues esta semana con un tema espiritual, el cual se llama aceptación, conciencia y acción. Este tema espiritual va a ir relacionado un poco a los temas que hemos tratado esta semana en Centro Psicoemocional y nos va a estar apoyando en el desarrollo el psicólogo Giovanni Monarres Vázquez, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye con el desarrollo del tema. Adelante, Giovanni. Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a los presentes y buenas tardes a los que habrán de acompañarnos de forma virtual en algún momento, que se encuentren por ahí este mensaje, esta charla del día de hoy. ¿Cuántos aquí habrán escuchado o habremos dicho alguna vez, no solo de pan vivirá el hombre? ¿Ok? Esto es tomado obviamente de un texto bíblico que hace referencia a nuestras necesidades espirituales. Es decir, que hace referencia a que los seres humanos no solamente tenemos necesidades físicas que atender, sino que también tenemos necesidades espirituales. Y como necesidades espirituales, pues nos alimentamos, toda verdad es paralela, ¿verdad? Si nuestro físico lo alimentamos con comida chatarra, pues podemos enfermar, pero si lo alimentamos con alimentos que son nutritivos, pues vamos a estar fuertes, sanos. Y como toda verdad es paralela, también sucede en las cuestiones espirituales. Si nuestra vida espiritual no está alimentada correctamente, pues podemos enfermar espiritualmente. Y el tema que vamos a estar viendo, pues tiene que ver con estos componentes, estos pilares sobre la aceptación, sobre la conciencia y la acción, vista desde una perspectiva del cristianismo. Eh, Mi postura como creyente hacia estos pilares, cómo qué papel juegan en mi vida espiritual y en la vida espiritual de los que me escuchen. Pues vamos a estar viendo, como dice mi compañero, ¿verdad? Durante esta semana estuvimos hablando sobre asuntos que tienen que ver con la aceptación, que tienen que ver con el crecimiento emocional, que tiene que ver con la relación con Dios. Hablamos acá del quinto paso. Y pues el día de hoy cerramos esta semana, pues aterrizando estos conceptos psicológicos en verdades bíblicas, verdades espirituales que nos ayuden a entender desde otra perspectiva lo que hemos estado viendo desde el lunes hasta el día jueves eh, y el día de hoy que cerramos. Pues vamos a empezar un poco con la definición de lo que entendemos por desarrollo espiritual. Esta es una definición general, genérica,
que habla sobre el proceso de crecimiento interno que permite a las personas encontrar un mayor sentido de propósito, paz y conexión. Esta es la parte, digamos, medular del desarrollo espiritual. Tiene que ver con una conexión. Dice el programa, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, como cada quien conciba este poder superior, como cada quien conciba a Dios, bueno, dentro del cristianismo, pues la concepción clara tiene que ver con la persona de Jesús, ¿verdad? Y su relación con Él. Pero vamos a ir viendo cómo esta relación se traduce o se espera que se traduzca a través de prácticas espirituales como la oración y algo muy importante, el servicio a los demás. ¿Qué tanto nos gusta servir al prójimo? ¿Qué tanto nos gusta hacer algo por alguien? No sé si sea una experiencia frecuente o sea infrecuente, por ejemplo, el hacer algo por alguien que es un desconocido o una desconocida. Bueno, de lo que vamos a estar hablando, que el desarrollo espiritual tiene que ver con esas prácticas, prácticas milenarias, ¿verdad? De que somos llamados a servir a los demás, a hacer algo por los demás. ¿Quién es tu prójimo? Pues los que están a mi alrededor, ¿verdad? Pues vamos a ir viendo algunos componentes como eso. Siguiente, de los pilares que vamos a estar revisando, pues como el tema mismo lo dice, aceptación, conciencia y acción. Y la pregunta podría ser, ¿aceptar qué? ¿Tener conciencia de qué? ¿Y poner acción en qué? Bueno, pues cuando tenemos claro el enfoque de estos tres pilares que, pues, que sostienen en buena medida la vida espiritual del ser humano, pues ya tenemos, digamos, como luego se dice, ¿verdad? La mitad del camino ya está avanzado, porque tenemos claro qué tengo que aceptar, en qué tengo que tener conciencia y la acción en dónde la necesito poner. Pues vamos a ir viendo algunos de ellos de forma individual y vemos cómo al final están enlazados estos componentes en lo que hemos estado viendo durante la semana. Pero empezamos con la aceptación. ¿Qué es la aceptación? Desde una perspectiva cristiana, la aceptación se entiende como un acto de amor, gracia y humildad que refleja el carácter de Dios y su relación con la humanidad. La aceptación tiene un profundo significado espiritual y práctico en la vida del creyente y se basa en principios bíblicos. Vamos a ir viendo precisamente algunos de esos principios. Si han tenido la oportunidad de leer la Biblia o alguna porción de la Biblia, se darán cuenta que como tal está llena de principios, está llena de axiomas, pues, afirmaciones que cuando las aceptamos como verdad, bueno, pues conducen nuestra vida, guían nuestros pasos, porque las tomamos por ciertas, las aseveraciones que estamos leyendo. Pero bueno, la aceptación tiene una concepción aún más amplia que la vamos a revisar a continuación. Primero, aceptación de Dios hacia el ser humano. Una de las, digamos, situaciones puede ser en la raza humana una resistencia deliberada por negar cualquier concepción divina. Pero bueno, dentro de lo que estamos abordando, que tiene que ver obviamente con las verdades bíblicas, se nos habla de que primeramente uno de nuestros puntos de entendimiento es la aceptación de Dios hacia nosotros mismos como raza humana. Dice que la Biblia enseña que Dios acepta al ser humano a pesar de cómo sea, de sus errores, de sus debilidades, de sus pecados. ¿Qué es pecado? Bueno, pues aquello que se opone a la voluntad de Dios escrita en su palabra. Esto se manifiesta en la obra de Jesucristo, quien a través de su sacrificio en la cruz hizo posible que los seres humanos fueran reconciliados con Dios. Aquí estamos abordando un componente, digamos, crucial de toda la vida espiritual de un creyente
que tiene que ver con esta palabra que es reconciliación. La reconciliación, cuando lo vivimos en términos humanos, ¿cómo lo sentimos? Es decir, pensemos en que estamos peleados con alguien, que no le hablamos, que pues tratamos de ignorar a esa persona porque estamos molestos o enojados. Y como dice el dicho popular, que las reconciliaciones son mejores. ¿En qué sentido? Que en realidad cuando experimentamos esa reconciliación con aquella persona con la que estamos en guerra o estamos peleados, viene un componente ahí de satisfacción emocional, de paz interior, que no lo da otra experiencia que no la habría dado de no haber estado primeramente en rencilla con esa persona. Es decir, la reconciliación nos trae ese componente de bienestar emocional, de paz, de tranquilidad. Y de lo que nos habla aquí la cita bíblica es que Dios busca reconciliarnos. ¿En qué sentido? Que cuando nosotros vivimos de una manera en la que se opone a las convenciones bíblicas que hemos seguramente recibido desde hace mucho tiempo, algunos desde que somos niños, bueno, pues estamos como peleados, pues estamos como, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada que tenga que ver con Dios, no me importa nada que tenga que ver con Dios. Bueno, en ese sentido estamos peleados. Y cuando finalmente estamos abiertos a su palabra, a su lectura, pues se dice que es esta parte de reconciliación, que nos estamos reconciliando con Dios. Entonces la aceptación divina es incondicional en cuanto a su ofrecimiento, pero requiere una respuesta de fe y arrepentimiento por parte del individuo. Lo que se nos enseña, pues tiene que ver con esta parte de que es necesario reconocer nuestra naturaleza rebelde, desobediente, para poder acceder pues a ese regalo que tiene que ver con la reconciliación con Dios. Dice, pero se requiere esta fe, esta decisión de acudir al llamado que se nos está haciendo de vengan, vengan a mí, yo los haré descansar, dice la palabra. Entonces esa reconciliación tiene que ver con estar dispuestos a volver a donde me mantuve con una actitud tal vez de rechazo. Entonces, pues, esa aceptación es el primer matiz del que podemos encontrar en la Biblia, la aceptación de Dios hacia el ser humano, que es incuestionable. La siguiente, por favor, que tiene que ver con aceptación de uno mismo. Dice, desde una perspectiva cristiana, aceptarse a uno mismo implica reconocer que cada persona es creada a imagen y semejanza de Dios y que tiene un valor intrínseco. Esto incluye aceptar las limitaciones y debilidades propias, confiando en que Dios obra en y a través de ellas. La aceptación de uno mismo no significa conformarse con el pecado, sino reconocer la necesidad de la gracia de Dios para transformarse. ¿Cuántos podemos estar incluso luchando contra nosotros mismos? No nos gusta cómo somos, no nos gusta cómo nos miramos. Y digamos que esa lucha por aceptarnos a nosotros mismos, pues es en esencia esta pues resistencia a ese acto de humildad, de reconocernos y aceptarnos tal como somos. ¿Sí? Dice que aquí no es solamente reconozco que soy así y así me quedo, sino que el reconocimiento tiene que ir acompañado como de ese llamado al cambio. No es solamente me acepto como soy y ya, no, sino que sí acepto mis debilidades, acepto mis errores, sí acepto, pero estoy dispuesto a hacer algo por mejorar. Estoy dispuesto a hacer algo por cambiar. Y entonces, cuando hacemos esto, estamos practicando ese principio espiritual que tiene que ver con la aceptación a uno mismo. Siguiente, por favor. Aceptación de los demás. Aquí yo creo que es una de las cosas que puede resultar un poco más difíciles en general para el ser humano. Nos cuesta trabajo aceptar especialmente los errores de otras personas. Nos cuesta trabajo aceptar
la forma en la que algunas personas se conducen, ya no digamos amar al prójimo, que pues obviamente tiene que ver con algo que va más allá de la aceptación, pero digamos que en este primer nivel solamente aceptamos al prójimo tal y como es, porque de la misma manera nosotros necesitamos ser aceptados tal y como somos. Entonces, claramente, este matiz de la aceptación a los demás sí es como un eje básico del desarrollo espiritual. No podemos tener desarrollo espiritual, no podemos tener bienestar espiritual si no practicamos esa actitud de aceptar a los demás tal y como son. Claro, cuando estas personas infligen en nosotros daños y ofensas, pues tenemos pues digamos, el impulso natural y humano de pues defendernos, de devolver la agresión, pero en una vida espiritual se nos llama al perdón. Es decir, en vez de defenderme, de devolver la agresión, me pongo en una postura de perdón. Y eso pues claramente tiene implicaciones emocionales. Es decir, que para poder practicar estos principios bíblicos, estos principios espirituales como es el perdón, tengo que tener también un trabajo emocional del que hemos estado hablando durante la semana. El, el día que estuvimos hablando sobre las crisis emocionales, sobre los eh, mm, primeros auxilios psicológicos, no se pueden dar ni recibir si no hay un poco de trabajo emocional. Entonces, claramente el desarrollo espiritual está acompañado de desarrollo emocional. Como que no es posible, sería como cuando hablamos de que somos cuerpo, alma y espíritu, pensemos en ese banco de tres patas que no puede haber una pata más pequeña que la otra porque pues no hay equilibrio y no se puede usar ese banco. Entonces, pues lo mismo sucede, dice, cuerpo sano, mente sana. Eso es algo que se viene repitiendo desde hace siglos, que para poder tener una mente sana, tener salud mental, tenemos que tener un cuerpo que cuidamos, un cuerpo que construimos, que hacemos ejercicio, que nos hidratamos, que nos alimentamos correctamente. Bueno, si ahora esto lo unimos a esta parte espiritual, pues van acompañadas, cuerpo, alma y espíritu. Están tomados de la mano, tienen que ver con lo mismo, con el bienestar integral de una persona. Por eso es que difícilmente podemos experimentar estados de tranquilidad y de paz si no tenemos esa parte espiritual satisfecha, que lo vamos a ir viendo, que son principios, ¿cómo se trabaja esta parte espiritual? Pues principios como la honestidad, la fe. Bueno, sí, ay, no, pues, ¿desde cuándo no? ¿Desde cuándo no me estaba escuchando? Siguiente, por favor. Aceptación de la voluntad de Dios. Hágase, Señor, tu voluntad. Si alguna vez has dicho esto, bueno, pues estás hablando de de una postura eh, completamente espiritual. Hágase, Señor, tu voluntad. Es una forma de abandonarnos a nosotros mismos para ser rescatados por Dios. Es decir, cuando decimos, hágase, Señor, tu voluntad, estoy reconociendo que no soy capaz en esta situación yo de tomar las decisiones que sean mejor para mí. Es decir, yo no estoy viendo la película completa, no estoy viendo el escenario completo. No soy capaz de poder procesar todo y simplemente me declaro insuficiente y digo, Señor, hágase tu voluntad. Es decir, confío en que sucederá lo mejor, guíame para tomar la decisión correcta y adecuada, y esa aceptación de esa voluntad de Dios, pues tiene que ver con desarrollo espiritual. En las escrituras leemos cómo Jesús
siendo Jesús, en muchas ocasiones hablaba y oraba diciendo, hágase tu voluntad, no la mía. Entonces nosotros también estamos llamados a tener esa misma actitud de delegar esa parte de nosotros que solamente Dios conoce y que nos conviene, pues precisamente confiar en que la voluntad de Él está por encima de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento y de nuestra capacidad para tomar una decisión en circunstancias cruciales. Entonces la aceptación tiene este matiz que tiene que ver con la voluntad de Dios. Siguiente, por favor. Beneficios de la aceptación: paz interior, serenidad, fortaleza ante la adversidad, mayor capacidad para amar y perdonar. Cuando yo acepto y estoy en posición de aceptar, es decir, no me rehúso, no me niego, por ejemplo, a las verdades bíblicas, pues seguramente voy a estar en condiciones de experimentar lo que hemos hablado aquí: paz interior, tranquilidad, bienestar. ¿Qué significa? ¿Que las personas que tengan desarrollo espiritual no experimentan problemas? No, no se está hablando de eso. Se está hablando que en los problemas tienen habilidades mucho más desarrolladas para afrontar esos problemas. Vamos a ver otro de los pilares. Adelante. La conciencia, desde una perspectiva cristiana, es entendida como una facultad moral inherente al ser humano que le permite discernir entre el bien y el mal. Esta capacidad está intrínsecamente relacionada con la ley moral escrita por Dios en el corazón de cada persona, de acuerdo a lo que leemos en Romanos 2:15, y es guiada y perfeccionada por la obra de Dios, el Espíritu. Su Espíritu es invisible, intangible, pero que hace posible que entendamos y tengamos la conciencia abierta a las verdades escritas en su ley. Entonces la conciencia nos ayuda a entender lo que está bien o está mal. Es decir, es como si naciéramos dotados de esa habilidad natural de saber algo que está bien o no está bien. Es decir, esos códigos morales universales que no están sujetos a la cultura ni al tiempo. Es decir, en cualquier cultura, en cualquier lugar, se acepta que asesinar a otra persona es algo que está mal, que dañar, que mentir, está mal. Entonces, eh, sabemos también qué es lo que está bien. Y sí, en parte la cultura y las enseñanzas que vamos recibiendo nos van moldeando esa parte de conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Pero no es hasta que conocemos la palabra de Dios, la leemos y la creemos, cuando se nos dice que nuestra conciencia es más despierta para poder discernir el bien del mal, y que no se trata de un asunto de escala de grises, que realmente es una cuestión de ¿está bien o está mal? Y pues bueno, la conciencia va clarificando en la medida en la que vayamos cultivando nuestra vida espiritual. Siguiente, por favor. Facultad moral dada por Dios. La conciencia es un regalo de Dios que permite a las personas reconocer lo que es correcto e incorrecto. Es una expresión de la imagen de Dios en el ser humano y actúa como un juez interno que aprueba o reprueba las acciones y decisiones. Pues la idea claramente de la instrucción, cuando se nos instruye como creyentes en la palabra de Dios, pues obviamente la finalidad es esto: que aprendamos a distinguir lo divino de lo profano, que aprendamos a distinguir lo que está bien y de lo que está mal. Y obviamente, ¿quién da esa guía? ¿Quién da esos parámetros? Pues la propia ley, la propia palabra escrita e instruida en los creyentes. Siguiente, por favor. Discernimiento entre el bien y el mal. La conciencia
evalúa las acciones, pensamientos y motivaciones a la luz de los principios morales. Sin embargo, debido al pecado, la conciencia humana puede estar debilitada, distorsionada o incluso cauterizada. Pues habrá una persona que, por ejemplo, pisa accidentalmente la patita de un perro y ay, le da hasta una cosa, se sienta muy mal porque pisó accidentalmente la patita de un animal. Y habrá otra persona que podrá asesinar a un bebé y no sienta absolutamente nada. Desde la postura bíblica se dice que una persona que puede hacer el mal de forma recurrente y sin experimentar ninguna culpa, se dice que esa conciencia está cauterizada, quemada, así como cuando una herida la cauterizan con, pues, a través de procedimientos para quemar la piel, para poderla cicatrizar. Pero cuando se habla de una conciencia cauterizada es precisamente una absoluta incapacidad para determinar el bien y el mal, aún en situaciones tan obvias como el asesinato. Entonces, cuanto más sensibles seamos al discernimiento, cuanto más despierta esté nuestra conciencia, nos vamos a sentir mal al hacer algo que daña a los demás. Y por el otro lado, pues cuanto más alejados estemos de toda esta vida espiritual, menos conciencia tendremos de lo que está bien y lo que está mal. Y tal vez hasta alguien puede decir que su trabajo es ser sicario y asesinar personas y lo ve como un empleo. Es mi trabajo, me pagan por hacerlo. Y no despierta en él esa conciencia de que le dice, hey, eso que estás haciendo es algo que está mal. Pero se dice, de acuerdo a la postura bíblica, que sus conciencias están cauterizadas. Son incapaces de darse cuenta de que sus actos son incorrectos. Siguiente, por favor. Conciencia y crecimiento espiritual. A medida que el creyente madura en su fe, su conciencia se vuelve más sensible a la voz de Dios y a los principios bíblicos. Este proceso de santificación implica una renovación constante de la mente y una mayor sintonía con el Espíritu Santo. Bueno, de acuerdo a lo que leemos, a las citas bíblicas, se nos habla de que nuestra mentalidad se va renovando en la medida en la que vamos creyendo esas palabras escritas en la Biblia. Es decir, cuando las aceptamos como verdades, cuando las aceptamos en nuestras vidas como verdades para nosotros, vamos siendo cada vez más sensibles a esas mismas verdades y pues obviamente estamos más atentos, estamos como más en sintonía con lo que se espera de nosotros. Pero bueno, el crecimiento espiritual es un trayecto, es una vía, es un proceso tan largo, tan corto como nosotros prácticamente lo establezcamos a través de nuestra vida precisamente espiritual. Pero es necesario como parte de nuestra vida integral como seres humanos, este crecimiento espiritual. Siguiente, por favor. ¿Qué nos lleva al desarrollo de la conciencia? Oración y meditación en la palabra de Dios. Hemos dicho y seguramente lo han escuchado si alguien ha estado atento a otras charlas, que la meditación pues tiene que ver con pues, ese contacto interno con nosotros mismos y con lo que llamamos un poder superior, Dios como nosotros lo concebimos o como mi postura como creyente cristiano es Jesús. Entonces la oración nos ayuda a estar en contacto con ese ser superior. Un examen de conciencia, confesión y búsqueda del perdón. ¿Qué implica la confesión? Pues implica un reconocimiento de que hemos procedido de forma incorrecta. Cuando confesamos algo ante alguien, ante Dios o ante nosotros mismos, estamos reconociendo que eso está mal. Y al momento de reconocer eso, pues claramente estamos creciendo, estamos mejorando porque nuestra conciencia está ampliando, se está madurando. Cada vez que reconocemos algo y lo confesamos,
está mejorando nuestra capacidad de discernimiento y tenemos cada vez más claridad de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, este discernimiento espiritual tiene como finalidad guiarnos como personas, guiarnos como creyentes, guiarnos como, si fueran líderes, pues guiar para guiar a otros, ¿verdad? Siguiente, por favor. La fe se expresa mediante acciones. La fe cristiana no es pasiva, implica una respuesta activa a la gracia de Dios. Las acciones son una evidencia tangible de la fe interior. Jesús enseñó que sus seguidores serían reconocidos por sus frutos, es decir, por sus acciones y estilo de vida. Esto incluye actos de amor, servicio, justicia y obediencia. Entonces, la fe, dice, pues la fe, ¿cómo sabemos que alguien tiene fe? Por sus actos. Entonces, se dice que si la fe que decimos tener no está acompañada de actos, la propia palabra dice que es fe muerta, que no tiene vida, que no tiene valor, que no tiene sentido, porque la única fe o la fe verdadera es la que incluye actos de amor al prójimo, de servicio a los demás, de justicia y de obediencia a Dios. Estos principios hablan de la fe de una persona. Siguiente, por favor. Las acciones reflejan la transformación interior. El desarrollo espiritual implica un proceso de transformación interna. Ya lo hemos dicho, es un proceso, transformación interna, es decir, empieza de dentro hacia afuera. Lo que empieza bien adentro se va a ver bien de fuera a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras y de la forma en la que nos desenvolvemos con los demás. Entonces, sí podemos decir que la forma en la que alguien se conduce habla de su interior, ¿verdad? Siguiente, por favor. Las acciones fortalecen la fe. La práctica de acciones piadosas como la oración, el estudio de la Biblia, el servicio y la generosidad no son solo resultado de la fe, sino también la fortalecen. Es decir, se ocupa fe para hacer esto, pero cuando se hace, fortalece la fe y se convierte en un ciclo de maduración en el proceso de desarrollo espiritual. Cuando sirvo a los demás porque tengo fe. Y entonces ese servicio fomenta mi fe. Entonces ese ciclo de maduración es evidentemente constante porque constantemente estamos en este proceso de ir perfeccionándonos. Siguiente, por favor. Las acciones son una forma de adoración. En la fe, la adoración no se limita a cantos o rituales, sino que abarca toda la vida. Romanos 12:1 exhorta a los creyentes a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo, es decir, a vivir de manera que glorifiquen a Dios en todo lo que hacen. Las acciones, una forma de adoración. ¿Sí? Escuchamos la palabra adoración en un contexto religioso, suena a cantos, alabanzas, y sí lo es, pero en lo que estamos hablando es que los actos que realizamos es una verdadera adoración que podemos hacer a Dios cuando pues nuestros actos ayuden a los demás y reflejen la naturaleza divina del mensaje que leemos. Entonces dice ser un sacrificio vivo. Cada acción, desde las tareas cotidianas hasta las decisiones importantes, puede ser un acto de adoración cuando se realiza con un corazón dedicado a Dios. Las acciones que realizamos son adoraciones a Dios. Cuando hacemos algo que está conforme a lo escrito en su palabra, pues estamos haciendo adoración. Sin dejar de lado la adoración convencional que entendemos, que sí son las alabanzas y los cantos. Siguiente, por favor. Las acciones demuestran obediencia a Dios. La fe cristiana implica una relación de obediencia a Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que la evidencia de que hay amor a Dios es que estamos dispuestos a obedecerle. Esta es una de las
premisas más importantes del cristianismo, la obediencia a Dios reflejada en la obediencia de sus mandamientos. Siguiente, por favor. Las acciones son una respuesta al amor de Dios, el amor de Dios manifestado en la salvación a través de Jesucristo. Motiva a los creyentes a actuar, es decir, mueve, empuja. Esas acciones son como la evidencia de que hemos creído. La fe, pues, está expresada en los actos cotidianos. Lo que hacemos cada día, lo que decimos, es lo que refleja nuestra vida espiritual. Siguiente. Conclusión. La aceptación, la conciencia y la acción son tres conceptos fundamentales en la vida cristiana que, aunque distintos, están profundamente interconectados y se refuerzan mutuamente. Juntos forman un ciclo dinámico que nutre el crecimiento espiritual y la práctica de la fe. Son pilares interconectados en la vida cristiana. La aceptación de Dios proporciona la base emocional y espiritual. La conciencia guía las decisiones morales y la acción es la expresión tangible de la fe. Entonces, cuando hablamos de la aceptación, bueno, ¿qué aceptamos? Aceptamos a Dios, nos aceptamos a nosotros mismos y aceptamos a nuestro prójimo. Cuando hablamos de la conciencia, ¿de qué habla de la conciencia? Ese discernimiento o esa claridad para determinar lo que está bien y lo que está mal. Y cuando hablamos finalmente de acción, es qué estamos haciendo para demostrar que esa vida espiritual está sucediendo dentro de nosotros. Es decir, entonces el desarrollo espiritual es visible a través de nuestras acciones. Y como decíamos al principio, ¿verdad? Todo esto, todo este desarrollo espiritual va acompañado con crecimiento espiritual, con crecimiento emocional y con trabajo físico. Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Entonces, hagamos ese desarrollo y ese crecimiento, pues que vaya tomado de la mano. Hay autocuidado, cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos lo que comemos, hacemos ejercicio, nos nutrimos, nos hidratamos, descansamos, es decir, cuidamos nuestro cuerpo, pero también atendemos nuestras emociones, nuestra vida emocional, buscamos resolver nuestros conflictos emocionales, buscamos tener pues relaciones correctas y adecuadas, atendemos nuestra vida emocional y finalmente atendemos nuestras necesidades espirituales que son expresadas a través de prácticas como el perdón, la honestidad, el arrepentimiento, el amor, el servicio a los demás. Y bueno, cuando hacemos estas prácticas, estamos caminando de la mano en un desarrollo integral. Claramente la invitación en este cierre de semana con este tema es que atendamos nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Cuando hacemos esto, estamos teniendo un desarrollo integral. Así que pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda y pues aquí vemos a ver qué... Sí, vamos a dar unos segundos. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer o algún comentario que sería muy bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos y recuerden que este y todos los temas de la semana y los que hayamos visto están en las plataformas digitales donde pueden revisarlos, compartirlos y volverlos a escuchar o a mirar. Pero pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Giovanni, por el desarrollo del tema de hoy. Con esto finalizamos esta reunión. Les pido que le demos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad.
Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y las vidas de todos los demás, de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquier y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre está ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias, que tengan bonita tarde.